30 de mayo sabemos que es el Día Nacional de la Donación de Órganos. En estos momentos, en Argentina hay 7.684 personas que están esperando algún tipo de órgano. Si bien ya a este momento, en el 2014, se han trasplantado 566 órganos, todavía hay mucha gente que necesita de un órgano para poder tener calidad de vida, en definitiva. Pudimos conocer a Matías Moretón, que Matías Moretón dio testimonio hoy en una reunión que hubo en la Fundación Favaloro sobre el trasplante, porque Matías es un paciente trasplantado, pero bueno, mejor que nos cuente él. Matías, gracias por haber venido, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, la verdad que en principio siento que no sé, no merezco, ¿no?, estas cosas, o que no me corresponden hacer cosas así todavía. Me siento como chico. Pero bueno. Vos dijiste que te considerabas que no eras valiente hoy. Sí. Pero sí, sos muy valiente. Sí, si estoy acá creo que sí. Sos muy valiente. Bueno, sí, mi historia es que nací con fibrosis quística, una enfermedad congénita. Hoy en día no se puede curar, digamos, a nivel genético. Se está investigando mucho desde hace muchos años. Hubo grandes avances. Hay muchísimos aportes porque incluso justamente se está diagnosticando muchísimo más temprano esta patología, ya siendo embrión se puede diagnosticar. Y bueno, pero el punto es que igualmente hoy existe una solución. Fibrosis quística, y por ahí mucha gente sí, no nos entiende de qué se trata la fibrosis quística o qué afecta, de qué se trata. Bien, la fibrosis quística, bueno, al ser justamente una enfermedad a nivel genético, cada célula está afectada en su funcionamiento, lo cual provoca en cada órgano cierto mal funcionamiento, en algunos órganos más que en otros, y justamente el órgano más afectado son los pulmones. Al punto en que se van deteriorando con los años y justamente la única solución que se presenta hoy frente al deterioro de los pulmones es el trasplante, directamente de ambos pulmones. Los otros órganos, digamos, como que, vamos a decirlo así, tiran un poco más, pueden arreglarse con medicación, con algunas otras cuestiones, pero los pulmones llega un punto en que si colapsan, ya está, uno se le acaba, ¿no? Y bueno, yo llegué a ese punto a los 26 años. ¿Vos de chiquito sabías que tenías fibrosis quística? Claro, yo de hecho me lo diagnosticaron muy tarde a mí, recién a los 5 o 6 años, que es justamente cuando el pulmón ya a los 8 se termina de desarrollar. Bueno, yo, digamos, tuve ahí el diagnóstico a los 5 o 6 años, me empiezan a tratar, a los 8 años tengo una crisis fuertísima a nivel respiratoria, y luego otra recién a los 22, que es más o menos la edad en que se terminan de madurar, claro. de madurar. Bueno, en realidad esa crisis la sobrepaso gracias a apuntalar muchísimo el aspecto nutricional de todo el cuadro, y bueno, duró unos pocos años más con una calidad de vida, la verdad, muy interesante. Y a los 26, bueno, llegó el punto en que la enfermedad vuelve a atacar. Muy interesante, porque no te generaba grandes restricciones para la vida diaria, ¿o? Claro, en realidad porque yo a los 22 años estaba a punto de entrar en lista de espera para el trasplante bipulmonar. Y simplemente fue cambiar algunos cuantos hábitos nutricionales y me salí, para decirlo así de rápido. O sea que mejoró tu estatus clínico. A mejorar todo de una manera ¿Y esos muy hábitos increíble. nutricionales en qué consistían? Bueno, lo cuento porque es un tip que queda siempre bastante relegado. Digamos, se hace mucho hincapié en la dieta hipercalórica, porque justamente uno se va autoconsumiendo en el transcurso de vida, y yo lo que hice fue un cambio a una dieta hiperproteica.
Entonces, en lugar de estar ingiriendo muchísimas calorías, que también era todo un proceso digestivo que implicaba una demanda energética muy grande, para poder asimilar más energía, bueno, llegaba un momento en que el organismo decía, no, basta. Había como una sabiduría del organismo que es paradójica, que es, no comas más porque desgasto mucho en digerir eso. Y bueno, pero si no como, me quedo sin energía también. Bueno, no voy a entrar ahí en detalles médicos incluso, pero bueno, cambiando hacia lo proteico, justamente, los músculos principalmente empiezan a fortalecerse mucho más que con solamente energía, y empiezo justamente a aumentar de peso en masa muscular, de modo que eso me proporciona empezar a hacer más actividad física y levantar la espirometría, es decir, la función pulmonar. De ese modo me salgo de los parámetros que estaban justamente ajustándose a la ventana para entrar en lista de espera para trasplante. Bueno, mantengo ahí cierta calidad de vida mucho mejor, no es que estuve 4 años más agonizando, digamos, desde ese momento, y me permitieron, como decías, sí hacer entonces más cosas, volver a cursar en la universidad, quizás no tanto como antes, alguna materia, al menos una. Bueno, el punto es ese, que mejoro, pero la enfermedad justamente no se queda atrás, ¿no? Por decirlo de algún modo, vuelve al ataque y se vuelve justamente a deteriorar el pulmón al punto que vuelvo al mismo punto, pero a nivel pulmonar. Volvemos a nivel a los 22 físico, años. Claro, pero a nivel físico no, tenía 12 kilos más. Entonces mi organismo pudo afrontar la cirugía de un modo totalmente distinto a lo que habría sido antes, ¿no? Perdón, ¿te operaron a los 26 años? En realidad a los 26 entro justamente en ese periodo y me operan a los 27. En lista de espera tuve la gracia de Dios de estar solamente 9 meses, el tiempo de un embarazo, y de hecho la sensación fue que volví a nacer. Y bueno, después ese cambio es así, es tan significativo como volver a nacer, es como estar viviendo ahora otra vida en cuanto a lo que recuerdo de aquella vida pasada. En la vida pasada vos estabas con oxígeno, vos estabas con limitaciones para movilizarte seguramente también. Cuando entro en lista de espera quedó oxígeno dependiente, así que me trasladaba con una mochila de oxígeno y seguía yendo a la facultad. Para entender quizás un poquito a la audiencia más lo que vos pasabas en ese momento, la fibrosis quística es una enfermedad que el moco que se genera es tan espeso que impide lo que hablábamos hacía 5 minutos atrás, no podés obtener el oxígeno en el aire. Entonces los alveolos se van llenando de moco, pero ese moco en vez de ser fluido, el moco es lo que expectoramos en una bronquitis, pero se hace tan espeso por un problema genético, como decía bien Matías, que hace de que ese moco va taponando los alveolos. Tal cual. Entonces, como va taponando, no puede haber intercambio de oxígeno. Entonces necesita asistir de afuera con oxígeno, como hablabas de la mochila. Pero eso tiene un límite. Punto, por más que pongas oxígeno a presión, si el moco te tapa, no puedes respirar más. Como decía, 19% perdón, de capacidad, incluso está distribuido en los 2 pulmones, no es que está localizado. O sea, es como pensar en un 19% de la cantidad total de alvéolos que tenía. Bueno, yo usaba ese poquito. Era ese poquito el que hacía el intercambio gaseoso y permitía llevar oxígeno a la sangre y hacía todos los tejidos del organismo. La fatiga era pongo 2 ejemplos muy gráficos, o 3. Uno era subir una escalera, por ejemplo, sin oxígeno, ¿no? O sea, cuando estaba llegando ahí ese momento que me di cuenta, digo, acá me falta algo. Subo una escalera y llego al final, una escalera común, y me tengo que poner en cuclillas para recuperar la fatiga. Otra, caminar por la vereda, tranquilo, a paso muy pausado, y no poder hablar al mismo tiempo. O sea, o hablaba o caminaba. Cualquiera de las 2 cosas me agitaba. Si hacía las 2, no la quedaba enseguida. Y la tercera, que justamente fue lo que me pasó ahí a los 22 años, cuando tengo la primera crisis pulmonar fuerte, o la segunda mejor dicho, la primera fue a los 8, era ir al club en el verano,
sumergirme en la pileta hasta el cuello nada más, o sea, con la cabeza afuera, que quede claro, y no poder respirar por la presión que ejercía el agua sobre mi tórax. O sea, no lo podía expandir a ese punto. O sea, era como si estaba con la cabeza también abajo del agua. No podía respirar y tenía el agua hasta el cuello. Vale literalmente como... Sí. Te asfixiaba sin estar con la cabeza bajo el agua. Exactamente. El cambio que hubo después, lo que decía respecto a la dieta, es que el verano siguiente iba al club en bicicleta todos los días, todas las mañanas, y nadaba 10 largos por día. O sea, ese había sido el cambio rotundo. De ahí, bueno, hay cierta mejoría, pero después... obviamente hay deterioro de vuelta. Claro, después los pulmones se vuelven justamente a llenar más de mucosidad, como explicaba recién el doctor, y bueno, empiezo justamente a ahogarme de nuevo. Y necesitaba entonces el oxígeno, es decir, de el aire que entraba por mis fosas nasales había que poner un porcentaje de oxígeno extra para que justamente el cuerpo pueda y cada seguir. Vez más limitado en actividad. Exactamente. Claro. Ahí es donde decía, se me concedió también la gracia de seguir haciendo. O sea, yo nombraba uno de los leitmotiv que tuve, lo nombraba ahora en la charla que hubo allá en Fundación Favaloro, fue todo lo que pueda seguir haciendo, debo hacerlo. Es un deber hacerlo, estoy obligado. Entonces veía que podía seguir cursando una materia, la que tenía que ir a la facultad una vez por semana. Bueno, me cargaba la mochila de oxígeno al hombro e iba. Y de hecho hice, justamente cuando entro en lista de espera y se da todo esto, la oxígeno dependencia, ya estaba cursando una materia. Bueno, falté un tiempito, después la retomé, la terminé. Al otro año, primer semestre, me anoto en otra materia. Me decían, no, pero vas a anotarte, estás en esta. Yo sí, o sea, mientras espero, quiero hacer lo que me gusta hacer. Y si puedo, hasta acá, hago hasta acá. O sea, no miro las limitaciones, miro lo que todavía sigo pudiendo realizar. Y me parecía la mejor forma de esperar también, ¿no? Activo. Así que también se da un regalo, que es terminar justo esa materia un martes. La semana siguiente, miércoles, me llaman de la Fundación Favaloro, que había un par de órganos compatibles conmigo. Qué momento ese, ¿no? Sí. De hecho, incluso hasta terminaba de dar una clase particular en mi casa. Y me llaman por teléfono y atiendo yo de una. Y me dice, Matías, bueno, te hablamos de la Fundación Favaloro. Y digo, sí. Bueno, apareció un par de pulmones compatibles con vos. Es decir, en tamaño, un grupo sanguíneo, factor y otros requisitos, ¿no? Ya más finos. Sí. Y bueno, y ahí yo comentaba también allá en la charla que se hizo en la convocatoria, digamos, en la fundación, me preguntaron, ¿los querés? Y es una pregunta totalmente psicológica. A ver, para mí no había elección. Le dije, sí, obvio, ya me voy para allá. ¿Qué llevo? ¿Qué? No, tu cuerpo trae, o sea, traete. Tal cual. No te olvides de vos. Y bueno, eso es lo que recalcaba allá en la charla. Yo ya estaba, justamente por haber entrado en lista de espera, preparado, porque sabía a dónde iba, porque sabía qué es lo que quería. Y como sabía qué es lo que quería, para mí no había elección de sí o no. Me movía justamente en una sola cosa, querer seguir viviendo si es que así lo tenía predestinado. ¿Qué edad tenías en ese momento? 27. Yo entro en lista de espera a los 26, a los 27 fue que me llaman. ¿Y ahora 3? Y ahora 31. Se están por cumplir 4 años ahora el 17 de junio. Y, o sea, es mi cumpleaños número 4. O sea, cumplo 4 añitos. Claro, tenés 2 cumpleaños. Claro. Exactamente. Y bueno, el asunto es ese, ¿no? Cuando llega ese momento, también yo, digamos, durante toda la espera estaba con un objetivo, con una meta, enfocado en querer seguir vivo, querer seguir. Y comentaba ya también que eso implica un riesgo muy grande, el seguir vivo, ¿no? A mí me hablaban de la operación, se corren ciertos riesgos. ¿Riesgo de qué?
Y voy a ser así de claro, de morirme, eso no es un riesgo, es una posibilidad y la tengo hoy. Ahora, para mí, esa cirugía sí es un riesgo, pero de seguir viviendo, de seguir vivo, de quedar vivo. Y es un riesgo porque implica responsabilidades. La vida implica muchísimas responsabilidades. Como por ejemplo esta que me atañe en este momento, ¿no? No sabía que iba a estar acá. Y justamente cuando ocurren estas cosas es cuando me empiezo a responder algo que me pregunté apenas me desperté de la anestesia, que fue, ok, quedé acá, sí, estoy vivo, ¿para qué? ¿No? O sea, durante gran parte de mi vida viví preguntándome ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué si tengo 5 hermanos y yo soy el primero me tocó nada más que a mí? ¿O por qué incluso en mi familia? Bueno, se fueron respondiendo algunas preguntas, ¿no? Pero después empecé a cambiar el enfoque. Bueno, cuando entendí el por qué, que era casi obvio, ¿no? Porque, para decirlo rápido incluso, Dios lo quiso así. ¿Sí? Ya está. Ahora veamos el para qué. ¿Sí? Apuntemos al para qué. Y es una respuesta que no se termina de obtener nunca. Día a día yo la iba encontrando. Hoy, por ejemplo, acá encuentro un para qué, otra vez. Y eso que ya tenía otros para qué. Ahora me puedo preguntar, bueno, ¿para qué mañana? ¿Para qué pasado? ¿Para qué hasta cuándo? Bueno, no sé, ya vendrá solo. Trato de vivir el día a día en este sentido. Siempre van apareciendo algunos para qué, y entonces me responden todo el tiempo la pregunta. Quizás si te ayuda el para qué estás acá hoy es porque vos, a partir de tu experiencia, te transformaste en un promotor de salud sin ser un médico. Bueno, me cae muy pesada la mochila, gracias. Claro, pero es que, lo tomo como un elogio también. Es que obviamente, es decir, yo en otro ambiente, pero muchas pacientes que, por ejemplo, yo trabajo con tabaquistas, ¿no? Y yo les digo, el que deja de fumar es el que mejor va a explicarle a un fumador por qué tiene que dejar de fumar. Sí, claro. Vos que fuiste trasplantado, sos el que mejor le va a explicar a otro par tuyo, mirá, jugátela porque la frontera hacia acá yo lo pude hacer, dale para adelante. Vale la pena. Porque te lo digo un médico, el médico te va a hablar de lo técnico, sí, te va a explicar un montón de opciones, claro, pero la experiencia personal no tiene parangón. Sí. Por eso estás acá, porque te está escuchando mucha gente, mañana vas a poner en Facebook, vas a poner tu nota que la van a escuchar un montón de gente. Y por ahí muchos decir, che, este pibe a mí me está pasando lo mismo, estoy en la misma situación de él. Y yo me siento desahuciado y él me habla de esta manera. No, le voy a pegar para adelante. Vos no sabés quién recepta lo que vos estás diciendo hoy. Entonces, nada es porque sí. Hoy estás acá porque tenías que estar. No, es que me queda... se dijo esto, un compañero allá de un trasplantado, decía, no es que vale la pena, vale la vida, ¿sí? Hacer esto. Ni más ni menos. Y vale la vida, y lo doy vuelta, porque la vida vale. ¿Sí? Entonces, creo que ese es uno de mis principales motores, ¿no? A ver si se puede, no es si yo puedo, ¿no? Pero si se puede justamente darle ánimo a quien está desanimado, a quien está desahuciado, sea por lo que fuere, por lo que haya pasado. Hay historias, la verdad, que conozco muy, muy difíciles de entender, de comprender, de manejar, de ver cómo se puede rescatar a las personas. Por encima, bueno, no soy psicólogo, no tengo justamente ningún título todavía, estudio la licenciatura en matemática, como te contaba recién, me estoy por recibir, pero es algo totalmente ajeno, absolutamente ajeno a todo esto, y a todo lo que yo viví. Si bien en algunas cosas me ayudaba como a racionalizar muchos pensamientos, la vida no se trata de razonarla, de analizarla, ¿no? Me di cuenta muy tarde, me pasó la vida por encima. Creo que nunca es tarde. Y se trata más de disfrutarla y de disfrutarla con alguien, bueno, acá me siento labrado, me hicieron sentir, y me siento por tanto como con amigos, ¿sí? Y se trata, bueno, de seguir por eso y buscándole justamente, en definitiva, el sentido a la vida a través de estas cosas.
Es lo que fui encontrando yo, gracias a haberme justamente encontrado tan cerca de la muerte, en definitiva, tan cerca del se acaba. Eso me enseñó a valorar la vida y a encontrarle un sentido, que no lo voy a decir no porque no quiera, porque es un secreto, pero cada uno tiene el suyo, ¿sí? Cada uno tiene que descubrir el suyo. Yo descubrí el mío por ciertos medios, empecé con la razón, después le agregué la fe, reemplazó un poco la razón también, después se acomodaron las dos cosas, vi que encajaban perfectamente y le encontré un sentido. Y creo que justamente cada uno tiene que descubrir el suyo. No puedo andar yo ni nadie diciendo, gente, les confieso un secreto, una clave que encontré. Claro. No hay clave. No hay clave. El tema, vos sos el protagonista de esta nota, así que obvio no te vamos a interrumpir, pero quizás el tema que hoy vivimos una sociedad en que la gente vive tan alocadamente que no llega ni siquiera a racionalizar mínimamente para qué vive. Creo que cuando vivís experiencias de este tipo se invierte la cosa y cada momento pasa a ser único, ¿no? Sí. Y eso también me parece es un ejemplo. Nosotros acá hablamos mucho de buenos hábitos, de bajar 2 cambios, no 1, 2 cambios. Vos vas por la calle y te tocan bocina todos los días, todos están apurados y nadie sabe para dónde corre. Nadie sabe para dónde corre, ¿hacia dónde corre? No sé a dónde, pues yo corro. Y vos quizás tu paso es más cansino, más lento, porque en el aspecto de decir, bueno, valoro cada momento, porque cada momento yo no lo hubiera tenido quizás hace... Capaz que yo no estaría acá en este momento, ¿no? Y mirás la vida de otra óptica. Sí. Aunque también tengo que bajar algunos cambios yo también. Que se hace nota por cómo hablo. Pero yo que vivía justamente en primera, claro, o en neutro y en algún tiempo en reversa, Claro. Después cuando me pusieron motor nuevo, bueno, carburador nuevo. Claro. No quiero hacer propaganda, ¿no? Del programa, quinta a fondo. Sexta. Sí, o sea, no sé si todavía me pasé, de hecho, es como que siento que todavía podés más. Puedo más, exactamente. Querés recuperar mucho de lo que no... Sí, pero no pasa por el recuperar lo que no hice, sino por ver lo que puedo hacer ahora. Y entonces no quiero desaprovechar, más que querer recuperar, no quiero desaprovechar todo lo que pueda hacer ahora, en el ámbito que sea. Como estudiante, como docente en la Universidad de La Plata, tengo 2 cargos, en cualquier lado estar tratando de dar siempre todo lo que pueda. Por suerte, o mejor dicho, gracias a Dios, tengo una novia que ella me pone el freno, me dice no. Por poco tiempo. Por poco tiempo, como novia o prometida, ya estamos comprometidos. Dentro de un tiempo me volverá a poner ese freno o mucho más frenos como esposa. Pues dentro de poquito más de 3 meses, el 14 de septiembre, me caso. Así que ahí, como decía allá en la conferencia, me emocionaba un poco decirlo, pero de haber dicho justamente al llamado desde la Fundación Favaloro, cuando me dijeron aparecieron unos pulmones compatibles con vos, ¿los querés? Dije, sí, quiero. Para mí no era... no, déjamelo pensar. Ay, no estoy preparado ahora. ¿Me llamás mañana o dentro de una horita? No tenías nada que perder. Era, bueno, sí quiero. Bueno, dentro de 3 meses le haré otro sí quiero. Y tan importante como ese, que ahí es donde justamente se subraya totalmente esto de la responsabilidad, ¿sí? El riesgo que implica vivir, ¿no? Que implica seguir vivo acá. Formar un matrimonio y, si Dios quiere, una familia, creo que van a ser responsabilidades muy grandes, si es que se sigue conduciendo todo como hasta ahora lo venimos preparando y visualizando. Matías, una pregunta. Sí. Después que tuviste la cirugía, que tuviste el trasplante, que empezaste a mejorar, yo sé que por ley no se puede, pero ¿en algún momento pensaste quién fue tu héroe? Sí, yo lo nombré así, ¿no? Héroe, yo le explico a la gente. Héroe sobre todo viene de España. Héroe le dicen a los donantes, en definitiva, porque se considera el héroe anónimo. Y cada trasplantado tiene su héroe con mayúsculas, porque gracias a él está con nosotros.
Entonces un poco por eso, y ellos lo comentaron en la charla, cada uno tenía su héroe. Exactamente. Por eso yo, por ejemplo, no me considero un héroe, y quisiera que nadie me considere un héroe. Quizás sí un valiente, como decíamos antes, por haber dicho ese sí quiero, ¿sí? Luego seré otro tipo de valiente cuando diga el otro sí quiero. Pero volviendo, sí, para mí mi donante es justamente ese héroe que lo calificaba así por el hecho de justamente haber dado algo más allá de su vida. De hecho, cuando se terminó su vida, pudo hacer algo más. Pudo dar vida, inclusive. Bueno, en mi caso particular, existe un donante, justamente cadavérico, y que permitió que yo siga vivo y que hoy esté acá. Y sí, en todo momento pensé en quisiera contactarme con la familia. Lo primero que hacía, incluso cuando estaba en terapia intensiva, estuve un par de días nada más, rezaba y me decía, bueno, pedí por vos, por tu recuperación. No, quiero pedir por el alma de mi donante, nada más, punto. Bueno, ¿y por vos entonces después? No. Digamos, era lo único que me importaba porque era mi todo, ¿sí? Ahora, al año escribo todo un ensayo y reflexionando justamente lo que estaba aconteciendo en mi vida, que era mi primer aniversario como trasplantado. Y quiero enseguida hacérselo llegar justamente a la familia de mi donante como un tipo de agradecimiento. Y en realidad ahí yo me retracté con la idea porque dije, no, del otro lado se está cumpliendo también el primer aniversario de fallecimiento de una persona. Debe haber quizás, seguramente, más que quizás, algo de dolor, al menos algo. Entonces dije, ¿cómo voy a yo estar agradeciéndoles y mostrándole a la familia lo feliz, lo vivo que estoy, en el buen sentido, cuando ellos quizás todavía justamente siguen como digo? Quizás podía ser el caso de que no, que les haya caído bien, pero la verdad no me animé a hacerlo. En el segundo año me sucedió más o menos lo mismo, de repente empecé a averiguar y sí, no hay mucha forma de llegar. Y después, la verdad, el año pasado, que cumplí 3 años trasplantado, como que se me pasó como la idea. No encuentro como el medio para llegar de manera directa. Salvo, bueno, a través del INCUCAI, que estuve charlando, después se desvaneció un poco la comunicación, que es enviando justamente una carta sin poner ningún tipo de dato, y bueno, y a través del INCUCAI como intermediario, exactamente va pasando, ¿no? Mensajes de una familia a la otra. Un poco estoy en eso, justamente en este momento, y bueno, también creo que justamente cada cosa que hago en mi vida particular, si es algo bueno, es un homenaje a mi donante, donde termina sabiéndolo solamente él, ¿sí? La familia no. Pero, por ejemplo, en estos actos públicos, vamos a decirle, bueno, quizás la familia se está enterando, que yo estoy agradecido completamente al donante, por supuesto, y a la familia también, porque no se negó a la decisión justamente del pariente. Y bueno, el asunto es que, bueno, sí, se enteran así como entre comillas, ¿no? Nunca nadie va a saber, sí, de mi pariente fue a parar a... Así que bueno, digamos, todas estas cosas, en definitiva, las hago pensando mucho en él, ¿sí? Serían como las obras de él que se extienden sobre su vida, ¿sí? Sobre lo que fue su vida, que finalizó en algún momento. Son estas extensiones que bueno, me tocan a través mío.
Y después también lo hago por justamente los que esperan, como estuve esperando yo. O sea, todo aquello que yo pueda hacer por esas personas que hoy están en el lugar en el que yo ya estuve, egoístamente, para cerrarlo, lo estoy haciendo por mí. ¿Sí? Es como estar haciéndolo por mí. Alguien que haga esto, bueno, me parece que hay que hacerlo. Por eso nunca puedo decir que no. Esto me lo decía, esta invitación a la radio me la hacía Alejandro hoy mismo, después de la convocatoria de prensa que hubo en la Fundación Favaloro, en la Universidad Favaloro. Y me decía, a las 3 de la tarde ¿tenés algo que hacer? Digo, sí, tengo que ir a dar clase. Porque te iba a invitar, y él sabe como dónde caigo yo, ¿no? Me puso la trampa así en la mano, mientras yo la miraba. Dice, a la radio para, que charlemos un poco. El paso previo fue que yo lo agarré y que le dije quién era, le pregunté quién eras vos. Sí, porque les comentamos a nuestros oyentes, hoy hubo unas jornadas a las 11 de la mañana en la Fundación Favaloro, en el aula magna ahí de la facultad, donde se habló un poco de trasplante, pero hubo varios pacientes trasplantados, entre ellos Matías, que dieron testimonio de todo lo que vivieron, lo que agradecían por el trasplante, y más allá que fueron 3 o 4 los testimonios, hubo más de 20 o 30 pacientes trasplantados que estaban ahí junto con sus familiares, un poco agradeciendo y concientizándonos a todos sobre el tema que mañana se va a conmemorar, que es el Día del Donante. ¿Para qué? Para que pueda haber muchos Matías más, que vayan a muchas radios más y que puedan seguir hablando y que puedan seguir transmitiendo esto, o que en vez de 30 sean 100 los pacientes que estén en otra reunión en la fundación, concientizando a la gente sobre la importancia de donar. Es que lo que vale muchísimo acá, para justamente poder decir, que todos puedan decir soy donante, y que entonces eso genere más vidas, es la información. O sea, la palabra concientización para mí es perfecta, pero está un poco desgastada en el lenguaje. No sé, es una percepción mía por haberla escuchado tanto, y que a veces se la nombra, se la dice sin mayor mérito, no cayendo en el significado. Y le pongo otra palabra adosada que quizás justamente la realce, que es la información, es el estar informado, es el estar informado en cuanto a qué es ser donante, qué significa o qué sucede justamente cuando una persona es trasplantada, cuál es el proceso. Es muy difícil, habría que hacer como un programa muy especial donde se cuente todo esto, estaría buenísimo que lo cuente algún profesional, pero una gran parte de la información tiene que venir primeramente, porque esto me lo choco todo el tiempo, a desmitificar un montón de cosas sobre este contexto del trasplante. Hay mucha que sigue pensando no, pero se dice que los órganos llegan de no sé dónde, y hay una trazabilidad impecable en lo que es el INCUCAI. O sea, el INCUCAI también presentan una trazabilidad del órgano, desde el paciente, que se tiene que constatar realmente que falleció y en ciertas condiciones como para poder hacerle una ablación y rescatar ciertos órganos que después van a ser estudiados, a ver cuál es útil verdaderamente, hasta que llega justamente al receptor y se realiza la cirugía. Ahí hay un hueco justamente de desinformación. Entonces, muchas veces veo difícil la concientización posterior. ¿Sabés qué creo, Matías? Que desgraciadamente en la población general y hasta en los mismos médicos muchas veces creen que el donante es una persona viva. Hay algunos casos de donante vivo, pero obviamente no le van a sacar los pulmones. No, pero me refiero en general, dice, no, le sacan los órganos estando vivos. ¿Por qué? Porque la familia va a la terapia, ve que tiene ritmo cardíaco, ve que con el respirador los pulmones se inflan, entonces dice, está vivo. Entonces creo que es información, y hay profesionales médicos que todavía no tienen muy claro
el criterio de muerte cerebral, y que creo que es lo básico para mantener informada a la sociedad, y que obviamente que siempre nos preguntan el mercado de órganos y esto y otro, es lo que decís vos, hay una trazabilidad como para hacer esto oscuro en lugares, es imposible, sinceramente no me cabe en la cabeza, porque además hay tanta gente involucrada para cualquier operativo de trasplante que sería inviable hacerlo sin que nadie se entere. Exacto. O sea, la llegada a un paciente que lo está esperando, no viene una cajita ahí, no sé de dónde vino, pero sirve. No pueden suceder cosas así. Estamos de acuerdo. Es inconcebible, de hecho. Estamos de acuerdo. Y por eso iba a que hay un montón de información que es la que lleva a la concientización, a poder discernir, decir, bueno, no, está todo bien, sí, listo. Entonces, de manera consciente de que hay otros que pueden llegar a necesitar los órganos que yo puedo llegar a brindar cuando yo ya no los necesite, como decía hoy el papá de una nenita trasplantada de intestino, Gustavo, decía, ¿qué se le vas a dar los órganos? A los gusanos para que se lo coman. ¿Sí? Para que haya concientización tiene que haber información primero. Uh-huh. Si no esa es la secuencia, es imposible sin buena información. Y estaría bueno que la información parta justamente de los educadores, es decir, por ejemplo, en las escuelas, que por ejemplo hoy en día tienen la materia sobre sexualidad, por ejemplo, bueno, y de salud, donde se abarque, por ejemplo, este asunto, en donde justamente entre en la cabeza de aquellos que están formando su cabeza, ¿sí? Que se están educando, que empiecen, y es más, hoy los chicos vienen y no sé, tienen 7, 8 años y te hablan de moralismo, te hablan de ética, te hablan de lo que estaría bien y lo que veo en la televisión que está mal y no sé qué. Bueno, esos son los futuros receptores y donantes a la vez. De hecho, me enteré hace un tiempo de una probabilidad, de una estadística que me pareció increíble. Es más probable que una persona sana necesite el día de mañana un órgano que los que esa persona pueda llegar a donar, ¿sí? Sea por la vida que llevó, no me voy a meter a juzgar en eso, cada uno es libre, pero es más cierto, probable es más probable que uno sea receptor y no donante. Es muy increíble, y particular hizo 13 veces más probable. Bueno, Matías, la verdad que nos has dejado, mira, estamos hablando hace 40 minutos y no podíamos parar esto porque queríamos escucharte. Yo hoy a la mañana te escuché y bueno, a raíz de eso fue que hablé con Bertolotti. Me vino, sabía que yo iba a caer. No te puedo decir que no, ya sabes si vas a Matías, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por habernos contado toda tu experiencia de vida. Que esto sirva para los que oyen que bueno, que hay que donar órganos, que donar órganos salvan vidas sí. Y vidas que son productivas y normales después, como tenemos a Matías. Bueno, tengo que aprender y producir mucho todavía, pero sí, toda vida da fruto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Me permiten un segundo quiero mandarle un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte a Leonardo, que es un chico con fibrosis quística, que la está luchando increíblemente, que digamos necesita justamente mucha fuerza en este momento. Lo conocí a través de la universidad porque él entró justamente en la licenciatura en matemática, mientras que yo estoy terminando, entre comillas, o casualidad, ¿no? Pero y bueno, estamos justamente ayudándolo mucho a él, que en este momento lo necesita. Está justamente quizás entrando en lista de espera para trasplante en breves días, semanas quizás. Y bueno, la verdad que es parte justamente del para qué estoy acá, ¿no? Él como algunos otros chicos que estoy conociendo. Y bueno, quería aprovechar este medio para mandarle este saludo. Si él lo llega a escuchar, bueno, con la familia creo que seguro lo van a tomar a bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300 9470.